Bien, pues sean todos muy cordialmente bienvenidos a esta charla de vitalidad hepática, así le he titulado, y el poder del glutatión. Es probable que no hayas escuchado hablar de esta molécula. Hoy conoceremos un poco más de ella. Por lo pronto, déjame compartir imagen. No sé si ahí se ve ya. Déjenme quitar la encuesta porque creo que está... Sí se ve completa, vitalidad celular, el guardián de Ahí tu se ve ya. energía. Ok, porque me parecía que estaba compartiendo. Bueno, ahí está ya. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo... Perdón, Enrique, Sí, se ve algo que dice compartir el control remoto, muestra, ok, etcétera. ok, sí, sí, sí. Déjenme. Ahí está, ¿verdad? Ya. Listo. Ujú, gracias. Correcto, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ir desde la célula hasta la comunidad. ¿Cómo protegemos nuestra salud? Déjenme avanzar. Primero, no sé si sepan, pero no es la única pandemia a la que nos hemos enfrentado en el 2020. Desgraciadamente, muchos de nuestros conocidos seres queridos enfrentaron sin éxito esta pandemia y hoy ya descansan en el Señor. Hemos tenido mucho dolor como país, como familias alrededor de esta pandemia. Pero hay otras pandemias también que están golpeándonos como país y en el mundo en general. Y esta es muy silenciosa porque no da molestias. Y cuando empieza a dar molestias, como ahorita les voy a contar mi caso, entonces es un asunto que ya lleva años, que ha generado daño y que en muchos casos puede ser hasta irreversible. Y me refiero a una pandemia que conocemos como hígado graso. Déjenme les cuento, cuando yo empecé a estudiar medicina en los años 80, esto del hígado graso no era tan conocido y no se manejaba lo que en su momento en el argot médico le llamamos esteatosis hepática no alcohólica. Así se le empezó a conocer, sobre todo porque había esa gran diferencia. Muchos sabíamos o sabemos que las personas que toman mucho alcohol, el hígado es nuestro principal órgano donde está la limpieza de todo lo que comemos, todo lo que respiramos, todos los venenos que están en nuestro interior y de muchas otras cosas que en la digestión, después de que pasa por el intestino todo lo que comemos, el primer lugar a donde va a través de grandes venas es al hígado. Y el hígado está muy, ahora sí que bombardeado por tantas venenos, toxinas. Hay sustancias que son buenas, otras no tanto. Pero esto que le genera una gran tensión y un gran trabajo al hígado. Esta enfermedad en los años 80 empezó a asociarse con otros padecimientos. Probablemente lo sepas, probablemente no. Resulta que no es un problema aislado cuando de pronto las personas tienen la presión alta o empiezan a engordar, a tener sobrepeso, o empiezan a tener problemas con su azúcar y empieza la diabetes. Tienen problemas con el manejo de sus grasas. De repente les aparecen los lípidos altos cuando se hacen un examen de sangre. Todos estos padecimientos tienen que ver con cómo funcionan nuestras células. Esto de tomar alimentos para que lleguen a todas las células, los nutrientes, los procesen las células, se dé todos estos intercambios químicos que dan, ahora sí, mantenimiento a la vida, le llamamos metabolismo. Y luego las células, ya una vez que aprovecharon lo que necesitaban aprovechar, se generan desechos que tienen que irse eliminando. Desde las células se van acumulando por la sangre. Algunos salen
por la vía respiratoria, otros por los órganos vitales como el riñón a través de la orina o por el propio intestino a través de la defecación. Estas sustancias que pueden acumularse en las células cuando debieran eliminarse, está generando un problema que se llama estrés oxidativo. Todo estos problemas del metabolismo que se manifiestan a veces en conjunto y a veces solamente ahora sí que evidencia o estamos muy con sobrepeso. Estar con sobrepeso es estar en un grado de inflamación. No es tan saludable como antes se decía, ay, qué niño tan gordito, tan cachetón, tan rosado y se les veía como muy sanos. No, nuestros niños. Hoy hay una gran proporción de niños que están con sobrepeso y eso no es saludable. Todos los que están con sobrepeso, de entrada ya tienen un grado de inflamación, lo manifiesten o no lo manifiesten. Y esa inflamación cuando tarda años, es una inflamación crónica, genera un gran problema que se conoce como estrés oxidativo. Se empiezan a quemar las células y el órgano diana, el órgano problemático va a ser aquel órgano o aquel sistema que por nacimiento estemos más predispuestos a sufrir. Pero si a eso le agregas un estilo de vida donde tus comidas no son muy saludables, donde tu tiempo, el descanso, los hábitos, ya sea que no hagas nada de ejercicio o muy poco, estés bajo estrés continuo, todos estos agresores para el equilibrio saludable de nuestra vida empiezan a cobrar su factura después de muchos años. Y esta pandemia que ahora se conoce como más LD, que ustedes ven allí, que antes se conocía como hígado graso, ahora se le conoce como una enfermedad hepática. Estas siglas están en inglés. Ya saben que los norteamericanos imponen mucho de la terminología que usamos no solamente en medicina, sino en muchos ámbitos profesionales. Bueno, eso de más LD significa que es enfermedad hepática esteatótica, o sea, con grasa pero asociada al metabolismo. Esa M de la más LD tiene que ver con el metabolismo, la A de asociado, la S de esteatótico o graso, L de liver, de hígado en inglés, y D de disease, enfermedad en español, pues. Eso es lo que significa ahora y así se le conoce a partir de hace unos 2, 3 años más o menos, donde ya el problema no es el hígado aislado. Y el problema no es simplemente, a grosso modo, el metabolismo. Es un problema donde justamente desajustes en el metabolismo están provocando una serie de manifestaciones conjuntas. Así que el hígado graso no es un problema aislado. Tiene que ver con el síndrome metabólico que se conoce comúnmente. Pero esto está disparándose a cantidades estratosféricas. Antes se hablaba de que 1 de cada 5 probablemente podrían estar en riesgo de estas enfermedades metabólicas, que además déjenme decirle, cuando no las controlamos, por eso nos enfermamos y morimos de problemas cardíacos o cardiovasculares, que es la principalísima causa de muerte, no solamente en México, sino en muchos países. En conclusión, hasta aquí estamos hablando de que nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, sí está generando una inflamación crónica que no vemos en muchos años, pero que eso se va a manifestar como una olla de presión cuando destalla y ya no puede contenerse esa presión, se va a manifestar. Y eso es parte de lo que hoy estamos viendo en este tema de esta problemática del hígado graso. El hígado está esquematizado aquí en 3 momentos. El azul se ve, digamos, muy lozano, es un hígado en equilibrio metabólico, pero cuando estás en esa fase de años lastimando tu hígado por lo que comemos, estamos generando inflamación. Y se empieza a generar, sobre todo por nuestra dieta, está riquísima, demasiado exagerada en azúcares. Las harinas se convierten en azúcar. De por sí usamos azúcar. Los procesados están llenos de sustancias que se van a convertir en azúcar.
Y todo esto se va a transformar en grasa en el hígado, porque el azúcar se almacena, pero se almacena en forma más de contenido graso. Y eso va a llenar las células del hígado de grasa y es lo que conocíamos antes como hígado graso y ahora como el más LD. Pero si este problema sigue y se empieza a agravar más aún, se va a convertir ya en células muertas, cicatrices que van a dejar en el hígado y eso ya sí, ahí sí ya es irremediable y va a generar o una cirrosis que ya no es recuperable o va a ir a saltar a un cáncer de hígado. Y déjenme decirles, cuando estamos a tiempo, el hígado es de esos poquitísimos órganos que son ahora sí que autorrecuperables. Es decir, se sana a sí mismo. Nuestro cuerpo, el creador nos hizo de una manera maravillosa. Nuestro organismo se sana a sí mismo si le damos los ingredientes y las condiciones para que él mismo se sane. Pero en especial el hígado se restablece cuando está en un límite todavía donde las células no han muerto. Y estamos a tiempo en muchos casos, sobre todo si no han tenido ningún síntoma. ¿Qué pasa en este proceso? Y debo decirles ahora aquí a ustedes que no es solo en el caso del hígado, sino en general. Todas las enfermedades que hoy padecemos tienen que ver con esto que estamos por comentar ahora. Así como se aplica al hígado, se aplica al intestino, se aplica al corazón, se aplica al sistema nervioso, al aparato respiratorio, a los órganos genitales, a los órganos que tienen que ver con todo el sistema hormonal y a toda nuestra estructura orgánica. Por un lado, en especial el uno, sí tiene que ver más con el hígado, ese exceso de grasa que se acumula por lo que comemos, porque no la estamos gastando, porque no hacemos el ejercicio necesario, porque somos muy sedentarios. Incluso no sé si sabías, si tú te vas a dormir tarde y descansas menos de lo que debes, estás no solo impidiendo el que el cuerpo se recupere, el que se eliminen muchas toxinas, sino estás generando también un grado de inflamación y de sobrepeso, simplemente por no dormir lo suficiente. Pero en sí, el segundo impacto que se genera con este estilo de vida es oxidación acelerada. Se oxidan, se marchitan, se empiezan a quemar tus células antes de tiempo. Y en el caso del hígado, cuando esto tarda demasiados años, se produce ese daño de la célula, muerte celular y se provocan cicatrices en el hígado. Ya eso ya es irrecuperable. Y eso significa que vas a tender a estar intoxicado y ahora sí que viene una reacción en cadena. Entonces, repitiendo, el primer impacto cuando dañamos por lo que hacemos con nuestra vida en el hígado, con nuestra dieta sobre todo, es acumulación de grasa en exceso. Y eso genera inflamación muy importante. Y el segundo impacto es más grave, es más generalizado, que no aplica solo al hígado, insisto, que es cuando ya empieza a haber daño a la célula por una oxidación. Resulta que en el mecanismo normal de funcionamiento de las células se generan desechos y estos se neutralizan con lo que la misma célula produce y que conocemos hoy como antioxidantes principalmente. Eso los genera la célula o los comemos a través de las frutas y verduras que tienen muchos antioxidantes. Seguramente, segurísimo, has oído hablar de todas las vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A. La mayor parte de estas vitaminas las tenemos que comer a través de las frutas y verduras. Pero hay una en especial que más adelantito les voy a hablar. Esa sí la generan todas nuestras células, pero necesitan los ingredientes para fabricarla. El principal antioxidante en el cuerpo que además coordina todos estos otros antioxidantes. Y los necesitamos porque son las sustancias que van a neutralizar estos desechos celulares que les conocemos como radicales libres. Cuando esa batalla no la ganan los antioxidantes, sino la pierden porque no hay suficientes, se empieza a generar estrés oxidativo y se empiezan a manifestar, pero montones de enfermedades. Todas tienen que ver con estrés oxidativo. Y ahora aquí les comento, ¿cuál es el asunto, además de
esta situación que les decía, que es el único órgano o de los muy pocos órganos que se pueden regenerar. Pero, insisto, si ya hay un daño, ya las células murieron, ¿cómo se van a regenerar si están muertas? Así que déjenme comentarles del primer héroe en la noche, que se llama el antioxidante maestro, se llama glutatión. Esta es nuestra primera línea de defensa. Coordina las demás vitaminas, nos ayuda a mantener ese equilibrio para que esa inflamación no se mantenga y no provoque ese estrés oxidativo y esa muerte celular. Es nuestro principal escudo. Así que se llama glutatión. Se conoce desde 1888, imagínense, no es nuevo. Pero el asunto es que ¿por qué no es tan conocido en nuestra sociedad? ¿Por qué no está tan, diríamos, difundido como las vitaminas, como los antioxidantes? Porque hay una situación. Como principal antioxidante que nuestras células fabrican, de manera natural necesita ingredientes nuestro cuerpo para fabricarlo. Pero si está en buenos niveles, como por ejemplo los recién nacidos que reciben su alimentación de la leche materna, ellos reciben una dotación importantísima de glutatión. Y luego a lo largo de la vida hay buenos niveles, pero a medida que llegas a los 20, a los 30 años de edad, empieza a decaer la fábrica de glutatión y empieza a haber menos. Cuando llega un momento en el que además estás con ese estilo de vida provocando tantos, ahora sí que elementos de daño para tu cuerpo y estás ahora sí que tensando más con estrés de todo tipo, químico, mental, emocional, estás gastando de más glutatión y produciendo menos. Y eso va a generar un riesgo muy alto de que padezcas enfermedades de todo tipo. En este caso, el hígado, ¿verdad? Es pues el glutatión tan importante, pero tan desconocido. Cuando a este marcador, diríamos, del verde, cuando nacemos, cuando somos jóvenes, va pasando a un estado amarillo cuando crecemos y a un estado rojo cuando ya llegamos a la vejez, achacosos, o cuando hemos estado sometidos a ese estrés de una dieta moderna llena de tanta basura en la comida que en lugar de ser comida deberíamos llamarle agresiones, venenos a eso el entorno en el que vivimos, no solamente en toxinas que respiramos, sino en el mismo estrés bajo el cual vivimos. Esto se genera, pues, un estrés oxidativo y esta es la gran causa que, sobre todo en los años 80, los grandes estudiosos de la inmunología, de la medicina interna, empezaron a dar a conocer más el estrés oxidativo como una gran causa de prácticamente todas las enfermedades. Así que, hablando de este héroe, el glutatión, el hígado es uno de los principales órganos que lo produce. Necesita aminoácidos. Son tres aminoácidos que están aquí señalados, la glicina, el glutamato, la cisteína, para que el organismo, cada célula de tu organismo, lo produzca. Pero hay un problema, sobre todo con la cisteína. La cisteína es un aminoácido como otras sustancias vitales que necesitan nuestro cuerpo como ingredientes, que es muy susceptible al calor o a la fricción. Y déjame decirte, en nuestra dieta hoy, ¿quién no somete al fuego lo que comemos? ¿O quién no lo mete a la licuadora? Y esto ya está dañando grandes cantidades de estos aminoácidos. Y esto explica en cierta medida de que si no tienes hábitos de comida saludables, no comes suficientes frutas y verduras, tu alimentación está basada más en carnes y derivados de la carne o en productos que están ya muy procesados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a tener grandes defectos en la ingesta de buenos nutrientes. Y si no le estás dando buenos nutrientes o los que requiere nuestro organismo para producir el glutatión, pues no vamos a tener suficiente nivel de glutatión. Y si a eso le agregas que estamos en un desgaste acelerado, pues entonces estamos camino a que empiece el desastre.
Déjenme continuar. ¿Por qué es tan importante, además de lo que ya te dije hasta aquí, acerca del glutatión? Y es el concepto clave que por ahí te mencionaba. Si escuchaste o viste digamos, algo que compartí en el grupo que formamos previo a este evento, el concepto IDEA, el código IDEA. El glutatión tiene muchas funciones, pero las principales tienen que ver con la inmunidad. ¿Quieres tener un buen sistema inmunológico? Necesitas glutatión porque es alimento para el sistema inmunológico. ¿Quieres tener un buen hígado? Necesitas glutatión porque el glutatión es el que le ayuda principalmente al hígado a desintoxicar, a desactivar todos los venenos. ¿Quieres tener buena energía? Necesitas glutatión. La producen las mitocondrias de todas las células. Tienen unos organitos, todas las células se llaman mitocondrias, son donde se produce la energía corporal, donde se genera pues toda esta energía para ahora sí que procesar los alimentos, nuestros nutrientes. Y lo que te había hablado, en los antioxidantes que neutralizan a estos desechos llamados radicales libres. Para poder neutralizarlos necesitamos antioxidantes y el antioxidante maestro que coordina a estos otros es el glutatión. Por eso es tan vital el que necesitamos no solamente conocer, sino tener buenos niveles de glutatión y que nuestra comida, nuestro estilo de vida, lo que dormimos, lo que descansamos, lo que dialogamos, el estrés al que estamos sometidos esté bajo control, el que no estemos tomando venenos, llámese alcohol, por ejemplo, cigarros, tantos venenos que están en el ambiente, el que también consideremos el tener buena relación social, una buena actitud de agradecimiento a Dios, de buen ánimo, todos esos factores, cuando no están en equilibrio, nos van a llevar a estrés y a estrés oxidativo a nivel de las células. Muy bien, déjenme a partir de aquí detener un poco la exposición, pero también voy a detener un momento la grabación, reasumir la... Correcto. Muy bien. Déjenme comentarle otro asunto, porque nuestro organismo no funciona por partes. Es tan complejo. De hecho, no sé si sabían, ¿tienen una idea de cuántas sustancias químicas están trabajando en nuestro organismo mientras vivimos? Hagan un número aproximado. Les voy a decir, se calcula que hay 1/4 de millón al menos de sustancias que están trabajando en nuestro organismo para que estemos vivos. Más de 250,000. Imagínense. De estas, un 10%, alrededor de 25,000 sustancias químicas son las conocidas, las que realmente se les sabe para qué funcionan. Y entre ellas, obviamente, está el glutatión. Así está, por ejemplo, el agua, los aminoácidos, todos los macronutrientes que conocemos, las grasas, las proteínas, los carbohidratos. Imagínense. Y así como es un universo de sustancias, también nuestro organismo es un universo microscópico, porque seguramente ya has oído hablar de la flora bacteriana que antes se conocía, ahora conocida como la microbiota. Hay miles de millones de bacterias en nuestro intestino y en nuestro cuerpo, porque no nada más están en nuestro intestino, que son útiles, que las necesitamos porque sin ellas no podríamos producir sustancias muy útiles para que nuestro sistema nervioso funcione bien. De hecho, hoy se conoce que el intestino es como si fuera nuestro segundo cerebro porque se producen muchos neurotransmisores allí y está muy conectado principalmente a través de un sistema que le llamamos autónomo, el sistema y un principal nervio que es el nervio vago. Bueno, hay una conexión, un eje que es hígado-cerebro, pero en intermedio debemos decir que hay una conexión también intestino-hígado y cerebro, obviamente.
De hecho, voy a dar un anticipo. Nuestro próximo tema en 15 días va a ser sobre el sistema nervioso. Pero aquí les digo, estamos concentrados en el hígado. Cuando tú comes, todo ese alimento se va haciendo partecitas cada vez más chiquitas. Desde la saliva empieza a partir los alimentos, empieza a deglutirse, pasa por el esófago, el estómago. Hay otra etapa muy fuerte de que se descomponen muchos de los alimentos. Hay enzimas muy poderosas y luego va pasando hacia el intestino. Cuando llega el momento en el que ya están listos esos nutrientes para pasar ahora sí al torrente sanguíneo, allí las arterias que están envolviendo nuestros intestinos van a tomar esa nutrición y el primer lugar a donde se dirige todo ese sistema vascular del intestino es hacia el hígado, porque el hígado necesita revisar lo que sirve, lo pasa a la circulación para que circule y sea aprovechado por el cuerpo. Lo que es dañino, lo que es riesgoso, lo que es peligroso o lo que necesita todavía procesarse, allí se procesa en el hígado. Una parte se va a eliminar con los propios, a través del intestino por la defecación, se va a regresar pues a través de la misma sangre, va a llegar de nuevo hacia el intestino, pero el elemento es que hay parte de los alimentos que no se van a absorber. Por ejemplo, mucha fibra nos va a ayudar a limpiar también al intestino grueso y también nos va a ayudar a que sea alimento para esas bacterias que le llamamos microbiota. El punto aquí es que cuando tu intestino no está saludable, es allí donde empieza a generarse muchos también de los problemas, porque el intestino se va a inflamar, va a dejar huecos y va a dejar pasar sustancias que no deben pasar a la sangre. Y cuando esas sustancias, porque el hígado se vuelve permeable, le decimos, pasan a la sangre, va a generar todavía una cascada de inflamación y va a activar una serie de mecanismos inmunológicos que nos van a mantener con alergias, con estados de inflamación ahora sí más evidentes y nos va a mantener intolerantes a muchos alimentos. Por ejemplo, hoy mucha gente está intolerante al gluten, pero no es tanto el gluten, es el asunto que no tenemos una buena, diremos, dotación de bacterias buenas en el intestino. Así que ponemos atención también a que mantengamos la salud del intestino y necesitamos cambiar si es que no comemos suficientes frutas y verduras y variadas además, no la misma fruta, no la misma verdura, porque cuando hacemos esto de variarlo y que nuestro principal alimento sea de origen vegetal, le estaremos dando esa salud a nuestro intestino y obviamente a todo nuestro organismo, además de que van a traer sustancias como estos antioxidantes, estas vitaminas y muchos otros bioactivos que le llamamos, nutrientes bioactivos que nos van a ayudar a mantener una buena salud. ¿Cómo le hacemos? Comer, como te comento, lo más natural posible, basados principalmente en frutas y verduras. Así que cuando tú haces ese equilibrio, esa sinergia de que comes buen alimento para nutrir bien y de paso mantener un buen sistema digestivo saludable y que pueda generar este glutatión el mismo organismo, entonces estaremos haciendo ese poderoso equilibrio para que sea nuestro escudo de defensa, como decíamos. Pero desgraciadamente esto no está pasando en nuestra vida cotidiana. Así que necesitamos casi todos, sobre todo después de los 20 años, si tu vida ha sido saludable, pero quieres prevenir un envejecimiento acelerado, si tú quieres evitar continuar con estos grados de inflamación, ayudar a que tu organismo produzca ese glutatión, necesitas reforzar, además de los alimentos, con suplementos.
Déjame contarte aquí mi experiencia. Hace prácticamente ya 6 años, yo ya traía problemas de hígado graso, manifiestos. Y aquí es donde te cuento mi testimonio. Resulta que, y voy a detenerme un poquito aquí en compartir pantalla. Resulta que yo empecé a levantarme en las mañanas con mareos, de pronto, con dolores articulares. Necesitaba tener un poquito de tiempo, ya que avanzaba en el día, para empezar a recuperar energía. Pero además, a lo largo del día, yo manejaba mucho en ese entonces. Era de tal grado mi cansancio que a veces en las tardes ya, cuando venían los semáforos, pestañeaban los semáforos y un bajón de energía. Pero lo que ya ahora sí terminó de preocuparme fue que cuando el hombro derecho empezó a ya dar un grado de inflamación tan grande que me dolía. Ya no podía ni siquiera hacer este movimiento de levantar el brazo. Por el dolor me lo impedía. En los estudios, todas las enzimas hepáticas hasta el tope. Y Dios es misericordioso. Yo nunca tomé, yo nunca fumé. Sí, desgraciadamente me encantaban mucho todas las harinas, todos los panes, todos los azúcares. Y ahí me di cuenta que necesitaba cambiar. Pero como les digo, la providencia hace que de pronto lleguen a tu vida noticias buenas, consejos buenos. Alguien me habló de este suplemento que ahora les quiero compartir. En ese momento también lo deseché como muchos de nosotros, pensando que era solo basura, solo querer ganas de vender algo. Y entonces, cuando me insistieron y la necesidad realmente impera y encuentras que no tienes ahora sí que muchas alternativas, entonces pones atención. Con toda la desconfianza del mundo empecé a probarlo, pero para mi sorpresa, la abuelita en casa y un servidor empezamos a tener notorias mejorías. La abuelita tenía otro tipo de problemas de envejecimiento y muchos problemas metabólicos. En mi caso, el hígado graso, ya manifestado, como te lo digo, a los 10 días yo empecé a notar mejoría. A los 3 meses yo volví a poder levantar el brazo, prácticamente se eliminaron las molestias, los laboratoriales, las enzimas hepáticas ya estaban volviendo a la normalidad. En eso sí me puso a estudiar de qué se trataba este suplemento, porque te digo algo más, no hice ningún cambio realmente en esa temporada, solo agregué el suplemento. Y cuando me puse a estudiar me encontré realmente con una evidencia científica de cientos de investigaciones que avalaban, patentes que apoyaban que este suplemento realmente es efectivo. Y así como mi testimonio, hay miles, por no decir millones de testimonios. Ya tendremos oportunidad de que también nuestro colega, amigo, hermano, el doctor Gabriel Búrbano, que nos acompaña en la sala, cuente en su momento su testimonio. Pero bueno, vamos a regresar entonces a la presentación. Una vez que les he contado, yo tomé esto. Había otra presentación. El marketing ha cambiado un poco, ha sido sujeto de regulaciones, siempre ha estado bajo regulación de las autoridades sanitarias y en honor a eso o en consecuencia también cambiaron las formas de presentación, pero el contenido es el mismo. Son tres grandes ejemplos de suplementos de los cuales no voy a precisar ahora. Lo único que te digo es que son proteínas de excelente valor biológico, ya como nutrientes lo valen, pero el secreto aquí es que estos nutrientes, estas proteínas nos dan los ingredientes que nos faltan muchas veces para que nuestro organismo produzca este poderoso protector y guardián llamado glutatión. No es glutatión, es proteína, son nutrientes. Por un lado, nos ayudan a darle estos aminoácidos que tanta falta nos hacen. Por el otro lado, tienen
concentrados justamente vegetales de bioactivos, que en especial uno de ellos es el que más contamos de manera explícita, tiene sulforafano, derivado del brócoli, y otros micronutrientes como el selenio y otros activadores que nos ayudan a que cuando se juntan, activan a nuestro sistema ADN para que empiece a producir más antioxidantes. Es como el switch que enciende la luz cuando estamos en la oscuridad. Y esto genera una cascada saludable de reacciones que van a ser en nuestra defensa y en nuestro rescate para que recuperemos nuestra salud. Obviamente que también se requieren cambios de estilo de vida en muchos de nosotros. Les insisto, desde 1960 se empezó a estudiar estos tipos de suplementos. En los 70 sobre todo empezó una fuerte investigación en Canadá, en la Universidad de McGill, una de las más prestigiadas a nivel mundial. Un médico y una inmunóloga, el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Conchaven, descubrieron este grado de suplemento que lo fueron perfeccionando hasta que llegó a la luz pública en el 1996. Y desde allí hasta nuestros días, ya prácticamente 50 años de investigaciones, más de 200,000, ahí está mal ya el dato, son más de 200,000 estudios que se han hecho sobre glutatión a la fecha. Hay registros, sobre todo en Estados Unidos, lo que está ahí conocido como el PDR, el Physician's Desk Reference, es un registro de todos los medicamentos que puede prescribir un médico en Estados Unidos. Y este suplemento del que te hablo, llamado Inmunocal, aunque no es un medicamento, está allí por su grado de calidad farmacéutica. Es un nutriente y también tiene más de 80 patentes ya de uso. Por uno, demuestra que sí, cuando tú lo comes, tu cuerpo se activa para producir más glutatión. Y otras muchas patentes también tienen que ver en que cuando tú lo comes, te ayuda a mejorar muchas condiciones o padecimientos. Entre ellos, uno de los más recientes es una patente para mejorar la conducta, el comportamiento social de los niños que tienen autismo. Ya está patentado también para eso. No es un milagro, es evidencia. Muy bien, vamos a ir cerrando nuestra charla de salud diciéndote que necesitamos tres grandes pilares hoy por hoy que te invito a que lo reflexiones y tomes acción. Primero, nuestro estilo de vida representado aquí con el uno y 2. Alimentos saludables, de origen vegetal sobre todo, que sean ahora sí no procesados. Segundo, que hagamos actividad física, sobre todo en compañía de nuestros amados, nuestros amigos, a todas las edades, y que en el caso que lo requieras, porque estás ya empezando a envejecer, porque estás empezando a tener problemas de salud, que tomes acción a tiempo, te suplementes para dar ese empujón a que nuestro cuerpo alcance a elevar sus niveles de glutatión y mantengas un estilo de vida saludable correcto. Así que el conocimiento por sí solo no nos asegura nada. Tenemos que tomar acción y necesitamos tener un mejor vivir para que nuestra salud y la de nuestros amados y nuestros amigos y nuestra sociedad mejore. Necesitamos acciones diarias, decisiones diarias. Aquí vamos a dejar de compartir un momento. Vamos también a despedir a nuestra audiencia para la parte de salud. Quiero agradecer su atención, pero quienes están interesados en algo más, un secreto más, les pediría que no se vayan. ¿Ok? Vamos a detener un momento la grabación.